sí. Muy bien, mis hermanos. Ahora sí. Bien, mis hermanos. Bueno, abrimos un paréntesis grande. Yo creo que fueron como de 2 semanas, si no mal recuerdo, o 3, acerca de la lección que estamos trayendo. Para ponernos al corriente o retomar el hilo de lo que estamos viendo en estas clases, hermanos, recuerde que estamos viendo la lección de la soteriología, ¿ok? La soteriología. ¿Qué es la soteriología, hermanos? ¿Quién se recuerda? El estudio de la salvación, ¿verdad? Del hombre. Entonces, hermanos, ¿cuál es el propósito de nuestra lección? Bueno, el propósito de nuestra lección es demostrar que la salvación del hombre, hermanos, es un acto soberano del Dios Trino. Demostrar que Dios es el autor de la salvación del hombre. Y por lo tanto, en esta lección nosotros estamos dedicando varias clases para ir desgajando, desmenuzando este concepto, hermanos, de que Dios es el autor soberano de la salvación del hombre. Recordemos, hermanos, que nosotros ya dimos un sinnúmero de clases acerca de lo que es la soberanía de Dios, ¿ok? Nosotros ya entendimos eso. Aquellos que perdieron clases acerca de la soberanía de Dios, bueno, pueden ir al canal de la iglesia en YouTube y refrescar su memoria para entender lo que es la soberanía de Dios. Después nosotros vimos un sinnúmero de clases acerca de lo que es el contexto histórico de las doctrinas de la gracia. Nosotros miramos de una manera minuciosa lo que pasó con la iglesia primitiva, lo que pasó con la iglesia también de los primeros siglos, lo que pasó con cómo surgió esto de los cánones de Dort, las defensas que la iglesia hizo a lo largo de los años cuando quisieron venir diferentes ataques por parte de herejes. ¿Okay? Entonces la iglesia se mantuvo firme y hizo una defensa ante ciertos ataques. Bueno, los cánones de Dort son una defensa, hermanos. Ustedes tienen que comprender que allá afuera hay una mal concepción o un mal pensamiento, porque se piensa que los cánones de Dort fueron preparados por alguien que realmente quería distorsionar las cosas, pero los cánones de Dort fueron una defensa a un ataque que vino hacia la iglesia, ¿ok? Entonces nosotros vimos ya los 5 puntos de los cánones de Dort, dimos una repasada, una introducción, pero ahora nos comenzamos a adentrar a profundidad acerca de lo que son esos puntos o artículos de los cánones de Dort. En nuestra clase pasada, las clases que estuvimos viendo anteriormente a este domingo, nosotros presentamos la depravación total del hombre. Hermanos, no voy a profundizar ya en esto porque nosotros ya dimos 3 clases bien profundas acerca de la depravación total del hombre. Pero por amor a aquellos que no han escuchado mucho, dijimos que la iglesia presentó una defensa diciendo que la Escritura habla específicamente de la muerte espiritual del hombre. El hombre está incapacitado para buscar a Dios. El hombre no tiene esa voluntad para venir a Dios. Incluso dimos un sinnúmero de textos bíblicos que la iglesia presentó. Por ejemplo, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, eso, todos pecaron, se refiere a todo el mundo, todo ser humano, ¿ok? Entonces, y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos,
dimos un sinnúmero de pasajes bíblicos, así es que no quiero profundizar mucho en esto. ¿Por qué nosotros comenzamos por este punto, hermanos? Bueno, nosotros dijimos que lo que usted cree del hombre, el concepto que usted tiene acerca del hombre, tendrá mucho que ver cómo usted aprecia la gracia de Dios. Por ejemplo, si usted piensa que el hombre no es tan malo y que realmente puede venir a Dios sin la ayuda de Dios, o usted dice que el hombre solo necesita una ayudadita para poder acercarse a Dios, bueno, entonces usted cuando entre al tema de la gracia de Dios para la salvación del hombre, realmente lo que usted está diciendo que no va a apreciar realmente todo lo que es la gracia salvífica de Dios. ¿Por qué? Porque realmente usted está poniendo al hombre como alguien que no está muerto espiritual, alguien que no está condenado espiritualmente, sino que solamente necesita un poco de ayuda, y entonces la gracia de Dios salvífica pues no va a abrazarla como debería, hermanos. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros comenzamos profundizando nuestros pensamientos, nuestras clases en lo que es la depravación total del hombre, hermanos. Repito, si alguien se perdió algunas clases, las clases se quedaron grabadas en nuestro canal de la iglesia de YouTube. Puede ir ahí y buscar las clases para que pueda prepararse más a fondo acerca de este tema, ¿ok? Hermanos, esta mañana nosotros hemos llegado a nuestro segundo punto de los cánones de Dort, la elección incondicional, ¿ok? La elección incondicional. Hermanos, ¿por qué la doctrina de la elección incondicional ha sido de mucho repudio para personas allá afuera en el mundo e incluso en grupos religiosos? ¿Por qué esta doctrina les cuesta trabajo al hombre apreciarla? ¿Es acaso que la elección incondicional, el estudio de estas cosas no está en la palabra de Dios y por eso las personas no quieren aceptarlas? Claro que no, porque como vamos a demostrar en las próximas clases, esta doctrina se encuentra arraigada en la palabra de Dios. La doctrina de la elección, hermanos, está por todos lados en la Biblia. Y como vamos a ver, hay un sinnúmero de pasajes bíblicos de que Dios elige, hermanos. Elige, ¿ok? Hablando, bueno, no quiero profundizar en eso porque lo vamos a ver en cuanto vayamos desarrollando la clase, pero yo quiero comenzar hablándoles a ustedes de cómo debemos abordar este tema de la elección incondicional, hermanos. ¿Cómo es que el pueblo de Dios debe abordar el tema de la elección incondicional? Bueno, en primer lugar, hermanos, lo debemos abordar como la Iglesia Reformada lo ha abordado. ¿Cómo lo abordó? Con un espíritu de discreción y de una manera piadosa y santa. Si ustedes tienen sus documentos, y yo espero que los tengan, hermanos, ustedes mirarán en la defensa que presentó la iglesia en el artículo 14. Al principio de sus documentos dice elección y reprobación divina, ¿ok? Bueno, usted da dos vueltas a sus páginas y en el artículo 14, ¿lo encontró? En el artículo 14, usted mirará que dice enseñanza adecuada
de la elección. ¿Lo miró? Ok. ¿Cuál es la enseñanza adecuada de esta doctrina, hermanos? Bueno, ¿qué dijo la iglesia? Según el sabio plan de Dios, esta enseñanza de la elección fue proclamada por los profetas, por Cristo mismo y por los apóstoles en la época del Antiguo y Nuevo Testamento. Después se puso por escrito en las Santas Escrituras, de la misma forma el día de hoy en la iglesia de Dios, para la cual estaba destinada específicamente. Y ahora mire lo que dice ahí en el artículo 14. Esta enseñanza, hermanos, debe exponerse en un espíritu de discreción y de una manera piadosa y santa. Y ahora escuche esto porque es importante, hermanos. En el tiempo y lugar apropiados, sin indagar de manera inquisitiva en los caminos del Altísimo. Esto debe hacerse para la gloria del santísimo nombre de Dios y para el consuelo, eso es importante, de el pueblo de Dios, hermanos. Y ahora pase al artículo 18. La actitud apropiada hacia la elección y la reprobación. Usted va a encontrar que dice: nosotros más bien con adoración reverente ante estas cosas secretas clamamos con el apóstol: cuán insondables son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, qué indescifrables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le tenga que pagar? ¡Wow! Hermanos, ¿cuál es la actitud que nosotros debemos tomar cuando estamos hablando de la elección incondicional? Bueno, debemos de acercarnos a este tema primeramente de una manera santa y piadosa. Esto no es, además la iglesia también dijo que debe enseñarse en el lugar apropiado. Debemos de ser sabios cuando hablamos de esto. Eso quiere decir, hermanos, que usted, déjenme regresar un poco. Esta enseñanza debe ser para la edificación de los santos, debe ser para la enseñanza de la iglesia, debe ser para el consuelo de la iglesia, debe ser para el regocijo de la iglesia. Usted no puede tomar este tema e ir por las calles ahí, proclamando a los cuatro vientos: ¡hey! Si tú no crees ahora mismo a Dios, no eres elegido. Pero si crees, eres elegido. Y si la persona, usted no puede andar haciendo eso, porque usted va a hacer daño a las personas, hermanos. Tampoco es para que usted se dirija a sus familiares inconversos y comience, en vez de hablarle del evangelio del Señor Jesucristo, comience hablando por ese lado: hey, si no obedeces, no eres elegido, y si obedeces, eres elegido. No, hermanos, ese no es el lugar apropiado, no es el tiempo apropiado, no es la manera que los santos se deben de dirigir acerca de este tema a las personas allá afuera, ¿ok? ¿Cuál es el deber de la iglesia, hermanos? ¿Cuál es el mandamiento que nos dio el Señor Jesucristo a nosotros, la iglesia? Bueno, dijo en Mateo 28 que fuéramos por todas partes predicando el evangelio a toda persona. Nuestro deber es predicar a Cristo. El Espíritu Santo es el que se encarga de tocar corazones. El Espíritu Santo es el que se encarga de cambiar vidas. Su deber y mi deber es predicar las buenas nuevas de salvación. Y deje que Dios haga la obra en la persona.
de ninguna manera comience a hacer daño a alguien al hablarle o condenarlo de esta manera, ¿ok? Debemos acercarnos al hablar de la elección incondicional piadosamente y con cuidado, hermanos. Bueno, en segundo lugar, debemos abordar esta doctrina con un espíritu de reverencia y de humildad, sabiendo que nos estamos adentrando a un terreno sagrado de la mente de Dios. Somos seres finitos y Dios es infinito, hermanos. ¿Quién puede comprender la mente de Dios en su totalidad? Hermanos, hay temas en la palabra de Dios que causan repudio a las personas. Por ejemplo, la doctrina del infierno. ¿Cuántos grupos allá afuera rechazan esta doctrina porque no se alinean con sus pensamientos de hombre y por lo tanto ellos dicen, no, a mí me parece que si predicamos del infierno vamos a dar una mala imagen de Dios, como un Dios que siempre está castigando? Hermanos, la doctrina del infierno está arraigada aquí en la palabra de Dios. No porque no nos guste lo que dice la Biblia vamos a rechazarlo. No. ¿Quién entendió la mente de Dios? Hermanos queridos. Por ejemplo, la doctrina de la unión hipostática. Hermanos, ¿qué es la unión hipostática? La unión de dos naturalezas en Jesucristo. 100% hombre, 100% Dios. En una sola persona. ¿Usted puede entender eso a su totalidad? Como alguien, si es Dios, entonces quiere decir que no es hombre. Si es hombre, quiere decir que no es Dios. Pero en el Señor Jesucristo, ¿cómo puede ser esto posible? La Biblia dice claramente que Él es Dios y hombre. Entonces, hermanos, debemos de abordar el tema como la Biblia lo dice. Este es nuestro estandarte. Esto es nuestra guía. Y así a través de las páginas de la Biblia vamos a encontrar muchas doctrinas que van a causar incomodidad en nuestros corazones, pero no porque cause incomodidad quiere decir que no es verdadero, hermanos. De la misma forma, la doctrina de la elección incondicional está arraigada en la palabra de Dios y causa repudio en algunas personas, pero vamos a demostrarlo con la palabra de Dios. Bien, en tercer lugar, hermanos, debemos acercarnos a esta doctrina con un corazón lleno de consuelo para con nosotros, sabiendo que si estamos en los caminos de la fe, es solo gracias al llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas. Esta doctrina, hermano, da consuelo a los creyentes. Cuando pasamos por tanta dificultad y nuestra fe sigue ahí. Hermanos, consuélese con esta doctrina. Dios ha depositado su amor en usted. Dios le ha mostrado a Cristo a usted. Dios lo ha elegido para salvación. Consuélese al pasar por grandes tormentas en la vida, dolores, sufrimientos, pero se mantiene usted firme en la fe. Bueno, usted ha sido elegido por Dios, hermanos. Y en cuarto lugar, debemos acercarnos al estudio de esta doctrina, entendiendo que solo es para la gloria de Dios, hermanos. Esta doctrina es para la gloria de Dios, como lo vamos a demostrar en un momento. Bien, hermanos, ¿qué es la doctrina de la elección incondicional y por qué muchos religiosos se oponen a ella? Hermanos, hay un grupo allá afuera que se llama una corriente de pensamiento que se llama el universalismo, y este grupo se opone a esta doctrina y ellos dicen: todo el mundo será salvo porque Cristo murió por todos y ya Él pagó por todos, y no importa lo que tú hagas, tú serás salvo. Hermanos, eso es una tremenda herejía y ¿qué dice la palabra de Dios?
Cristo mismo dice que hay un juicio. Algunos van a ir al infierno y otros van a ir al cielo. El pensamiento universalismo no acepta eso y dice, no, Cristo murió ya por todos y ya todos están destinados a la salvación. Error, hermanos, error. Hay una corriente de pensamiento que ahora se dice el liberalismo. El liberalismo se dedica en estos días a predicar solo del amor, todo color de rosa. Nada de sufrimiento, de juicio. Ellos se oponen a la verdad de que el hombre es malo. Ellos dicen, no. El hombre ha ido evolucionando y ahora el hombre no es malo. El liberalismo dice, prediquemos solo del amor. Prediquemos solo lo que el mundo necesita, es solo amor. No prediques del pecado, no prediques del infierno, no prediques de un juicio, no prediques de un Dios que todo lo mira. No, predica solo del amor. Hermanos, estas personas están más torcidas que los zapatos que se me mojaron cuando andaba en el río y quedaron así. Esa es una tremenda herejía, hermanos queridos. Esa es una tremenda contradicción a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es la elección incondicional? Bueno, hermanos, la elección incondicional es el acto soberano donde Dios en la eternidad pasada escogió a aquellos que serían salvos. La elección incondicional quiere decir que no depende de ninguna obra que usted haga, de ningún mérito que usted haga, de la fe que usted tiene o alguna otra cosa interna o externa que usted quiera traer a la mesa y presentarle a Dios y decir, mira, aquí está mi fe o aquí está, yo soy por mí, puedo venir a Cristo. No. Esta elección incondicional, hermanos, está basada única y exclusivamente conforme al beneplácito y sabio consejo de Dios. Sabio consejo de Dios. Y solamente les estoy dando una introducción. Vamos a adentrarnos después a la palabra del Señor acerca de lo que habla acerca de esta doctrina. Escuche lo que algunos hombres del pasado han dicho acerca de la elección incondicional, hermanos. Juan Bunyan, el autor del libro del Progreso del Peregrino, en los años 1600 él dijo, creo que la elección es libre y permanente estando fundada en la gracia y la voluntad inmutable de Dios. James Boyd, fundador del Seminario Bautista del Sur, dijo, la doctrina de la elección es un acto soberano de Dios y no es en ningún sentido el resultado de la voluntad de los elegidos. Este es el propósito de Dios. Fue hecha sin tomar en cuenta la acción o los méritos de las personas escogidas. Fue hecha sencillamente conforme al beneplácito de Dios. Y ahora escuchemos a Charles Spurgeon. Él dijo, creo en la doctrina de la elección porque estoy cierto de que si Dios no me hubiera escogido a mí, yo jamás le habría escogido a él. Wow, hermanos. Yo puedo testificar, hermanos, de estas palabras en mi vida. Porque cuando, hermanos, ni siquiera me atreví a mirar arriba al cielo. Porque ni siquiera yo vivía mis días como si es el aquí y ahora. Y que no hay, el mañana no vendrá. No voy a morir. No voy a envejecer. No hay un Dios. No hay nada. Vivía mis días en mi propia voluntad, mis hechos. Y ni siquiera tomaba en cuenta a Dios. Pero un día, hermanos, la gracia de Dios me alcanzó. Y yo le digo, veo mi vida como andaba arrastrado en el pecado, en el fango de lodo.
Y yo le aseguro, hermanos, jamás con ese pensamiento yo hubiera elegido a Dios. Por eso estoy seguro, Dios me eligió a mí, porque yo andaba como las hojas por ahí que lleva el viento, por todos lados, hundido en el pecado. Hermano, ¿puedo decir algo? Sí, Está claro. el otro lado, hermano, como el mío, que andaba buscando a Dios en caminos equivocados, como la religión, y el Señor, por su gracia y su misericordia, volteó mi camino y lo enderezó al verdadero. O sea, son dos caminos que parecen derechos, pero que su fin, el suyo era muerte y el mío era muerte, pero el Señor los endereza por su gracia. Incluso ese deseo que empezó en su corazón, dice la Biblia que el Espíritu Santo empieza a poner ese deseo para que empiece a buscar cosas de Dios. Chispita de luz en el corazón del hombre. Dios le pone eso, bien. Porque ni la fe es de nosotros. Exactamente. Es un regalo de Dios, dice la Biblia. Es un regalo de Dios. Vamos para allá. Ustedes están a full. Hermanos, entonces, ¿por qué esta doctrina ha despertado en muchos demasiada incomodidad? ¿Por qué esta doctrina muchos la rechazan? La doctrina de la elección, hermanos, está muy arraigada en la santa palabra de Dios. Muchos la rechazan, en primer lugar, hermanos, porque yo creo que esto se debe a una falta de estudio de la santa palabra de Dios. Porque no pasa usted ni siquiera a Génesis cuando usted mira todo eso ahí. Esto se debe a que las personas se mueven más por sus emociones, se mueven más por lo que les dicen, pero no hay un estudio que hacen diligente de la santa palabra de Dios, ¿verdad? Usted va a ver que está en el Nuevo y en el Antiguo Testamento esto, como lo vamos a ver más adelante. En segundo lugar, hermanos, se debe a que las personas tratan de aplicar sus pensamientos, o sea, los pensamientos del hombre y sus razonamientos, los tratan de aplicar a la mente de Dios. ¿Sí me explico? O sea, como si no hace sentido para mí, entonces no lo recibo. Hermanos, pero recuerden que estamos hablando de criaturas finitas con una mente que estaba envuelta en el lodo. Somos personas creadas por Dios, limitado en nuestro entendimiento. Con trabajo, si me acuerdo lo que yo hice ayer, hermanos. ¿Usted cree? Entonces, ¿cómo se espera que una mente de un humano pueda comprender las cosas de Dios? Entonces, muchos rechazan esto porque dicen, espera un poco, esto no hace sentido con mis sentimientos, con mi razonamiento, ¿verdad? En tercer lugar, hermanos, hay una tremenda falta, y eso lo digo con tristeza. Hay una tremenda falta de conocimiento de los atributos de Dios entre el mismo pueblo del Señor. No conocen al Dios de la Biblia. Simplemente lo único que hacen es venir y comer un poco los domingos y con lo que les dicen se van. No hay una profundidad en la escritura, no se dedican a estudiar la naturaleza de Dios, no se dedican a entender qué dice la Biblia acerca de este ser que me ha creado. Entonces, y en el intento, estas personas que no conocen los atributos de Dios, en el intento de mostrar a un Dios de amor en estos días, comienzan a torcer la escritura. Y por eso hay un rechazo a eso. ¿Sí me explico? Sí. Bueno, hermanos. También está el otro punto, hermano, en que empezamos a llenarnos de cosas de afuera y tratarlas de acomodar a lo que... Y no nos vamos a la Biblia, sino a libros o partes de la humanidad que tiene para llenar y tratar de comprender a Dios de esa manera. Entonces lo ponemos al nivel de nosotros, lo bajamos porque el libro fulano de tal o porque la persona fulana de tal lo dice. ¿No? ¿Qué dice Dios?
Cuando usted conoce a Dios, conoce la Biblia, nadie lo puede engañar, hermano, nadie lo puede engañar. Es Sí. la forma como nosotros tenemos para conocer a Dios. Sí, y aunque esos recursos son buenos, todo debe ser filtrado a través de la palabra de Dios. ¿Quién levantó En la la mano? predestinación, los escogidos recibimos gracia y los otros reciben justicia. Nadie recibe injusticia, hermano. Para allá vamos, sí. Sí, para allá, ahí vamos, hermano. Yes, Tony. El problema en lo que veo en la escuela pues, es que hacen compromisos, aunque no debemos hacer compromisos, hacen compromisos porque quieren caber en sociedad y no quieren ser rechazados. Exacto. Aunque saben, lo están haciendo sin saber o Sí. ya saben. Quieren quedar bien en la sociedad y para que nadie... Encajar Exacto. en alguna parte. Exacto, pero hermanos, el Señor Jesucristo dice, si a mí me rechazaron ustedes, ¿qué no harán con ustedes? ¿Verdad? Nosotros debemos de procurar agradar a nuestro Dios, procurar caminar en su palabra, en sus caminos. Abran sus Biblias, hermanos, para que no se me duerman. Isaías 55. Vamos a leer un poco. Isaías 55 del 8 al 9. Vamos a ver qué dice Dios acerca de comprender su mente o sus pensamientos. ¿Quién lo puede leer, hermanos? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Salmo 50, 21. ¿Quién lo puede leer rápidamente? Salmo con voz de trompeta. Salmo 50, 21. Estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos exponderé tus delitos. Amén. Hermanos, ¿cuál es el contexto de este salmo? Bueno, el contexto del salmo es que el juicio de Dios, el castigo de Dios a los hombres por su maldad. Por un lado vemos ahí en ese salmo que Israel pensaba, ¿verdad?, que Dios estaba ok con lo que ellos estaban haciendo y con la maldad de los hombres. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Bueno, traían sus sacrificios y decían, bueno, como Dios no ha traído juicio, eso quiere decir que está bien. Entonces ellos seguían con la misma rutina, ¿ok? Seguían, como Dios no hace esto, entonces debe de estar bien, ¿ok? ¿Y qué es lo que dice Dios? Bueno, no porque he guardado silencio hasta ahora, quiere decir que estoy solapando tus actos. Tú pensaste, ¿verdad?, que yo era como tú. No, traeré juicio ciertamente. Entonces, ¿cuál es el punto al cual yo quiero llegar, hermanos? Que no podemos traer los pensamientos de Dios y razonarlos a nuestra mente caída. No se puede, hermanos. Dios es grande, altísimo, eterno, infinito, hermanos. Entonces, debemos de adentrarnos a esto sabiendo que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Amén. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, hermanos. Ok. Tenemos unos cuantos minutos más. Déjenme repetirles que aunque a veces encontramos cosas que nos van a causar incomodidad cuando estudiamos la Santa Palabra de Dios, eso no significa que no sea verdad. Nuestros sentimientos deben estar sometidos completamente a la palabra del Señor. Sometidos completamente a la palabra del Señor, hermanos. Ok. Permítanme leerle una frase de William Perkins. William Perkins dijo: no debemos pensar que Dios hace algo bueno porque es correcto. Más bien las cosas son buenas y correctas porque Él las hace. ¿Se entendió? Yo cuando le dije, wow, las cosas son buenas y correctas porque Dios las hace. Él es el autor de lo bueno.
Así es que me encantó esta cita y dije, se la voy a compartir a los hermanos para que se deleiten y se regocijen. Ok, hermanos. Ahora, debemos de decir que la elección no se trata o no se basa en cuanto a la justicia de los hombres, sino se basa en la soberana y perfecta voluntad de Dios. Vamos a ver unas cuantas citas bíblicas para no dejarles con las ansias, hermanos, de saborear la santa palabra de Dios, porque yo veo que quieren ya abrir. Vaya a Deuteronomio, hermanos. Permítanme, antes de ver a la profundidad de lo que es la elección incondicional para la salvación y dar un vistazo a la doctrina de la elección, vea en Deuteronomio 6. A ver, permítame. Deuteronomio. No, hermanos. A ver, se me está pasando la cita. Donde Dios escoge a Israel. El 7, hermano. ¿Es el 7? Sí. A ver, léelo. No por ser vosotros más que todos los pueblos, o sea, que Hasta el 8, léalo. he querido. Okay. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os he querido. Jehová os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de las manos de Faraón, rey de Egipto. Hermanos, vamos a digerir lo que dice este texto. Miren lo que está diciendo Dios a la nación de Israel. Desde aquí comenzamos a ver, después vamos a ver otros cuando elige a Abraham y todo eso, pero vamos a comenzar a ver que Dios está haciendo una elección. Vemos que la palabra de Dios dice que aquí Dios está eligiendo una nación de entre el globo masivo terráqueo. Él decide poner sus ojos en la nación de Israel y Dios le dice, hermanos, a ver, vamos a pensar. ¿Por qué no escogió Dios a Israel? ¿Qué dice el texto? ¿Por ser el más fuerte? Insignificante. ¿Por ser el más sabio? ¿Por ser el más poderoso? No, hermanos. El más insignificante. Al contrario, era el más insignificante. Exacto. Hermanos, y lo que estamos viendo es que a pesar de eso, Dios decide elegir a Israel para que a través de esa nación venga su Mesías, el Mesías. ¿Pudo Dios elegir a otra nación si Él hubiera decidido? Claro que sí. Los mexicanos. ¿Pudo Dios elegir, hermanos? Pero ¿qué estamos viendo aquí? No, pero no nos eligieron. Exacto. Ahora vamos a ver, ¿hay injusticia en Dios por elegir a Israel y pasar por alto a otras naciones? Claro que no, hermanos. Porque todas las naciones estaban en el mismo hoyo, en la misma calamidad. Su soberanía. Exacto. ¿Le debía algo Dios a Israel para que Israel le dijera, hey, tienes que escogerme porque tienes que escogerme por tu amor? Hermanos, no. Dios lo escoge soberanamente de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a su plan, de acuerdo a lo que Él está haciendo. Exacto. Entonces, eso es maravilloso, hermanos. Vaya a Deuteronomio 14:2. ¿Qué más dice, hermanos, la palabra de Dios? Deuteronomio 14:2.
A ver, alguien que lo lea. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que seas un pueblo singular de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Hermanos, nuevamente, Dios está diciendo que Él eligió a Israel para que fuera su pueblo especial en este tiempo que Él los estaba llamando y sea diferente a todas las naciones. ¿Ok? Vemos que Dios está eligiendo aquí soberanamente, no porque Israel se merezca ser elegido. Primera de Reyes, hermanos. 8:53, Primera de Reyes 8:53. ¿No la encuentras? ¿No está en su Biblia? Porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra. Como lo dijiste por medio de Moisés, tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. Porque tú, dice la palabra de Dios, los elegiste, los sacaste, ¿verdad? Apartaste. Como heredad. Hermanos, vemos que Dios está haciendo una elección soberanamente ahí. ¿Ok? Por eso esta doctrina está arraigada. Vamos a ir viendo un montón de pasajes bíblicos para que ustedes digan, me quedé con una duda. No, usted va a salir de aquí bañado de citas bíblicas. Salmo 135, hermanos. Salmo 135, versículo 4. Porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Nuevamente, vemos que Dios está escogiendo, eligiendo, ¿verdad? Está claro en estos versículos, hermanos. No es que Israel escogió a Dios, Dios escogió a Israel. No es porque Israel haya hecho algo para merecer ese llamado, es porque Dios lo decidió por su soberana voluntad y de acuerdo a sus propósitos. Pero no solo vemos, hermanos, que Dios hace elecciones en cuanto a naciones, también vemos a Dios escogiendo personas para que cumplan sus propósitos. Por ejemplo, Abraham. Vamos a Génesis. Y estamos por terminar esta clase, hermanos, ya. Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Hermanos, ¿cuál es el trasfondo de Abraham en estos momentos que Dios le está llamando? Era un idólatra. Su padre era un idólatra. Vivía en una nación llena de idolatría. Abraham ni siquiera pensaba en Dios, hermanos. Y vemos aquí que Dios hace un llamado. Llega e interrumpe la vida que este hombre está llevando de su idolatría y posándose en su pecado y de verdad en esa nación pecaminosa. ¿Y qué es lo que hace Dios? Bueno, Él viene soberanamente de su propia voluntad y hace un llamado a Abraham para que se separe. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Lo llamó para separarse de ese lugar pecaminoso. Hermanos, ¿por qué Dios no llamó a los demás? ¿Por qué pasó por alto a toda la nación y solamente dirigió sus ojos a Abraham? Hermanos, por sus propios propósitos. ¿Era digno Abraham de ser llamado más que los otros? Por supuesto que no. Claro que no. Era igual de idólatra. Así es que vemos que aquí, hermanos, vemos que la palabra de Dios está
remarcando que Dios elige soberanamente. Porque nadie nos merecemos ser llamados por Dios, hermanos. Y después vamos a ir entrando en eso. Pero quiero darles unos aperitivos para que vayan devorando ahí y se vayan saboreando esta lección. Y viendo, hermanos, cómo Dios ha puesto, si usted está en la fe, ha puesto sus ojos en usted. No porque usted sea el campeón o la campeona. Al contrario, éramos los más insignificantes. Lo vil y despreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Pero vamos a cerrar, hermanos, esta clase porque ya se ha llegado la hora, pero esto se va a ir poniendo bueno. Estudien estas citas bíblicas que les he dado, hermanos. Repasen lo que hemos estado declarando aquí para que nos llenemos de esta verdad. Vamos a orar y pedirle al Señor que bendiga el resto del servicio. Padre, gracias por tu amor y tu fidelidad. Suplicamos, oh Dios, que esta lección sea para tu gloria. Ayúdanos, Padre, a recibirla con un corazón humilde. Ayúdanos a entender, oh Dios, que tú eres el Dios todopoderoso. Nosotros somos tu pueblo, criaturas que tú has hecho para tu gloria, oh Dios. Gracias por poner tu amor en nosotros. Ciertamente no lo merecíamos, oh Dios. Te damos gracias. Suplicamos que bendigas el resto de este servicio, oh Dios, y que todo sea para tu gloria. Suplicamos todo esto por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén, amén. Hermanos, tenemos cumpleañeros.